Paz de Cristo, hermano, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto una vez más, ya como siempre lo hacemos, saludarle y alegrarnos de poder compartir estos momentos, unos minutos para compartir la enseñanza de día habitualmente martes en la semana. Lo hacemos a través de esta grabación. Nos damos un tiempo para compartir la enseñanza, y esta semana estaremos viendo Jesús el Señor, Señor de nuestro trabajo. Jesús, Señor de nuestro trabajo. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor cómo ha de ser nuestro comportamiento en el trabajo, cómo hemos de efectuar el trabajo, cómo hemos de llevar a cabo la importancia de estar en actividad laboral para traer el bien a la casa, y que esto no sea compatible también con la fe, que no sea estorbo lo uno con lo otro, de acuerdo a la palabra del Señor. Como estuvimos viendo antes, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora debajo del sol. Amén. Así que vamos a entrar en el estudio de hoy. Para ello vamos a estar viendo en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Vamos a leer algunos versos desde el 6 al 12, y nos dice así la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, o segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En el nombre de Jesús. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga para ir tomando la enseñanza que nos habla del trabajo, cómo hemos de trabajar. Ya vimos, ahí vamos a estar comentando algunas cosas que hay en el consejo de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta hora, porque podemos dirigirnos a usted, Señor, estos minutos, estar en su presencia, pedirle que nos dé entendimiento, que abra nuestro corazón para recibir la palabra, Señor, cobijarla en el abrigo del corazón, poder apreciarla, alcanzar en ella sabiduría, Señor, y proceder conforme al propósito de su voluntad, para testimonio de muchas gentes, Señor, y para beneficio de nuestra propia vida. Ruego, Señor, por cada hogar, cada familia. Señor, bendiga los hogares, bendiga las familias, bendiga a los hermanos, todos, donde quiera que estén. Llénenles de su presencia, de su bendición, de su palabra. Padre, le pedimos
En el nombre de Jesucristo, esta bendición. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Amén. Habla Pablo, el apóstol, encarga a los tesalonicenses a hacer que el trabajo. Habla de algunos andan desordenadamente. Es interesante ese término, porque desordenadamente quiere decir que no se sujetan a ningún orden, desordenadamente. Entonces, el apóstol nos dice: ¿no recibisteis de nosotros esta enseñanza? Pues nosotros mismos nunca nos condujimos así ante vosotros, sino más bien siempre dejando ejemplo y hablando también de que ellos mismos no anduvieron nunca desordenadamente, sino más bien siendo sujetos a todo orden, y que tampoco anduvieron comiendo el pan de balde, esto es, sin hacer el menor esfuerzo por adquirir su propio pan, sino más bien tomando o viviendo gratuitamente de los demás. Deben haber habido hermanos ahí que él le aconseja esto, ¿verdad? Bueno, damos gracias a Dios que hoy en día todos trabajamos. Al menos yo conozco a todos los hermanos que conozco, trabajan, se esfuerzan y tienen su propio bien. Gracias al Señor. Entonces, vamos a través de la enseñanza de hoy, a tomar el consejo que tiene para nosotros, que el trabajo nos traiga un beneficio, una bendición a nuestras vidas, porque el trabajo es provechoso a la vida del ser humano. Le mantiene la mente ocupada, no mucho tampoco, porque también no puede, vamos a estar viendo, que no se interponga con el servicio a Dios. Dios quiere que le sirvamos, que le honremos, que demos tiempo a todo, como lo vimos en la enseñanza anterior, que todo tiene su tiempo. Vamos, en esta lección tiene dos objetivos. El primero es que veamos que a Dios le agrada que nosotros trabajemos para comer nuestro propio pan, que ganemos, que ocupemos nuestro tiempo en trabajar para ganarnos el pan y el de nuestra familia. Eso es lo primero. Que aprendamos cuál es la manera en la que se debe trabajar para recibir recompensa, entonces, en la tierra, aquí donde estamos, y también en el cielo. Porque Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. Y aquí nos invita a que analicemos nosotros que vamos a recibir recompensas de lo que trabajamos. Cada mes nos pagan, nos cancelan, o cada semana, depende cómo sea el trato que tenga en su trabajo usted, y recibe recompensa de ese trabajo, de ese esfuerzo. Bueno, también vamos a tener una recompensa en el trabajo de la obra del Señor. Entonces, es interesante que vamos a estar viendo estos dos puntos. Entonces, el primero es que Dios se agrada que nosotros trabajemos. Eso es lo que le agrada a Dios. Lo segundo es que aprendamos cuál es la manera en la que debemos trabajar para recibir recompensa aquí y también en el cielo. Vamos a ver las tres preguntas introductorias del estudio, en que nos dice, la primera: ¿es posible que aún de la naturaleza aprendamos sobre la importancia del trabajo? O sea, mirando a nuestro alrededor, podamos aprender algo de ello. Dice, hay que ir a Proverbios capítulo 6 y verso 6 en adelante. Nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ve a la hormiga, observa a la hormiga y aprende de ella.
que trabaja sin que tenga un capitán, un jefe ahí que la esté. ¿Por qué? Porque la naturaleza, ella entiende de ella que es el tiempo de recoger para cuando venga el invierno va a tener su sustento. Trabaja esforzadamente en ello. Entonces, ¿es posible que aprendamos de la naturaleza? Sí, podemos aprender de la naturaleza a obtener el beneficio del trabajo. En el capítulo 22 y verso 29 de Proverbios también, 22 y verso 29, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. No estará delante de los que están desprovistos. Siempre estará delante el que trabaja, el que se ocupa en su trabajo y es ordenado y ocupa bien su tiempo. Va a estar siempre estimado entre los reyes, acá dice como ejemplo, pero va a estar estimado entre la gente apreciada porque es alguien respetuoso, digamos, alguien digno de imitar porque es trabajador o trabajadora. Efesios 6. La tercera pregunta es, ¿hace diferencia Dios entre patrones y empleados? Efesios 6 nos dice, capítulo 6 y verso 9, nos dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces hay encargo, dice desde el verso 6 en adelante, más bien del 5 vamos a leer. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto le está hablando a los siervos, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El que haga bien va a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Está indicando que deben actuar también con rectitud con los siervos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. Puede que hubieran amos que oprimían a sus siervos, entonces aquí la recomendación es dejen de hacerlo, porque el Señor no hace acepción de personas, tanto los siervos como los amos. El Señor los mira del mismo modo, haciendo bien, recibirá del Señor, sea siervo o libre. Entonces, el consejo de esta tercera parte es que el Señor no hace distinción de quién tiene más o quién tiene menos, sino en la acción de justicia que hace. Tanto el empleado como el empleador deben actuar con justicia, el empleador con respeto y con justicia para con el empleado y el empleado con respeto y justicia para su señor, en este caso el empleador. Entonces, el mensaje de hoy como cristianos debemos comprender lo que el Señor espera de nosotros con respecto a nuestro trabajo. Los jóvenes que todavía están en la escuela también son responsables de su rendimiento, ya que los conceptos se repiten de un ámbito a otro. Igual se puede decir de las hermanas que tienen tareas en sus casas o en las labores que estén ocupadas. Jesucristo es el Señor y pide lo mejor de todos nosotros. El mejor ejemplo, como leíamos de Pablo, no
andéis desordenadamente, porque no recibisteis de nosotros ese ejemplo, más bien nosotros anduvimos siempre ordenadamente. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Nosotros también del mismo modo debemos ser ejemplo en casa para con los hijos, para con la esposa, para que esto se vuelva a repetir hacia otros. Es lo que el Señor espera de nosotros. Primer punto, dice, por una buena razón, la Escritura nos dice que el dinero responde a todo. Está escrito que el dinero responde a todo. Entonces sirve para todo. Y todos sabemos que se necesita dinero para vivir la vida diaria. Todo se transa con dinero. Necesitamos adquirir dinero para adquirir nuestro sustento diario. Aún Pablo dice que los que no quieren trabajar tampoco deben comer. No tienen posibilidad de comer porque si no trabajan, que no coman, dice Pablo. Es de suma importancia entonces que veamos nuestro trabajo a la luz de las Escrituras, nuestro empleo, vamos a ver nuestra ocupación a la luz de la Escritura. Dios recomienda que trabajemos, ese es el primer punto que tenemos que tener en claridad. Dios, cuando nos expulsó del jardín del Edén, que dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan cada día. Entonces es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente porque nos recomienda que trabajemos, no significa que debamos ganar todo el dinero que pueda ser posible a cualquier manera o a cualquier precio. Eso no significa esto, sino más bien Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Todo lo que necesitamos para vivir, para comer, para abrigarnos, para vestir, para poseer. Todo podremos obtenerlo si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la prioridad primera es siempre tener a Dios delante, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra intención, lo primero. Dios, para que Él vaya abriéndonos el camino de la bendición para nuestras vidas. Y luego ir complementándolo junto con el trabajo, también tener un tiempo para Dios. Proverbios 10:16 nos dice, la obra del justo es para vida, el fruto del malvado es para pecado. Entonces recomienda que como hijos de Dios solo deberíamos aceptar trabajos o negocios en lugares que sean de buen testimonio, que no vayan a desacreditar lo que somos, hijos de Dios. Porque la obra del justo es para vida, pero el fruto del malvado es para pecado. No vamos a andar haciendo cosas que no convienen, que son de mala reputación y que nos ponen en mal en cuanto a la luz de la palabra de Dios. Debemos tener trabajos honrosos, respetuosos. Proverbios 20:17 nos aconseja, vamos a ir a Proverbios para 20 y verso 17, y nos dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de carcajo, no traerá beneficio. Cuando hay engaño, cuando hay robo, cuando hay injusticia, hay defraudación, nos puede traer algún beneficio, pero la contaminación del alma trae amargura y ante Dios desaprobación. Por eso habla de que después la boca se llenará de carcajo. No será provechoso el que estemos en esto. En el Proverbio 17 y verso 23 también nos dice la palabra
El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Cuando hay algo que no está bien, no va a traer buen testimonio y Dios lo reprueba. Entonces, es lo que pasa. Y vamos a leer una escritura más, Proverbios 12:22, que nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, en el trabajo nosotros debemos andar en fruto de bien, de justicia. Corintios, 1 Corintios, versos 19, en el capítulo 6 nos dice, a ver, 1 Corintios, capítulo 6 y verso 19. Nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? Esto es porque si no hemos convertido a Cristo, ya nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida afecta al cuerpo. Lo contaminamos con la mentira, con el engaño, con la defraudación, y esto deshonra el testimonio y Dios desaprueba aquello. Entonces también ponemos en deshonra lo que somos, nuestro cuerpo, en este caso lo visible. Y Salmo 62, verso 10, nos dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y tener cuidado de estar siendo seducidos de las riquezas y comenzamos a poner nuestro corazón en ello y se nos olvida de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Me recuerda el hombre rico que tenía unos graneros que los llenó de riqueza, los llenó de bienes. La cosecha fue tan buena, dice, llenó sus graneros. Y el hombre, viendo los graneros llenos, se preguntó: ¿qué haré? Tenía los graneros llenos. ¿Sabes lo que es eso? Tener los graneros llenos. Pero se preguntó, no sabía qué hacer. Y dijo: ya sé qué haré. Los derribaré y me haré unos mayores. Y entonces los llenaré. Y cuando los haya llenado, entonces diré a mi alma: gózate y repósate, alma, porque muchos bienes has adquirido. Y dice que la palabra, vino el Señor y le dice: necio, como necio has actuado, porque esta noche vienen por tu alma, y lo que has adquirido, ¿de quién será? Entonces, el peligro de envolvernos en el afán por adquirir bienes y olvidarnos de la palabra de Dios. Dios no está en contra de la riqueza. Recuerde a Job, tenía muchos bienes, y aunque los perdió, después se los volvió a dar y se los multiplicó. A Jacob, el Señor lo bendijo. A Abraham, Dios lo bendijo. A Isaac, Dios lo bendijo. Y comenzamos a ver ejemplos de la Escritura y Dios los bendijo. Por tanto, no es que Dios esté contra la riqueza, sino donde tiene el corazón. ¿Recuerda al joven rico? Él vino al Señor preguntando cómo habría de hacer para ganar la vida eterna, y Él le dice: guarda los mandamientos. Eso desde niño los he guardado, mi padre me los enseñó. Está cerca, le dice. Ahora vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Fue demasiado lo que le pidió. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en la riqueza.
estaba puesto en lo que ganaba, en lo que tenía. Y Dios pide que nuestro corazón, nuestra confianza esté puesta en Él. Y así Él nos va a dar lo que sea necesario para nosotros, trabajando. No va a venir solo. Mire que dice la Escritura también, el que se siente a mirar las nubes no cosechará. Porque mirando las nubes no, hay que sembrar, hay que arar, hay que trabajar. Entonces, ¿cómo deben comportarse los empleados creyentes? Efesios 6, vamos a Efesios 6, capítulo 6, versos 5. Lo acabamos de leer, pero vamos a leer nuevamente. Versos 5 en adelante, vamos a leer. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, el Señor nos pide que actuemos con limpia conciencia. No tiene que haber un jefe sobre nosotros para que hagamos un buen trabajo. Hacemos un buen trabajo porque cuando estamos trabajando debemos hacer un buen trabajo. Y cuando estamos empleados, hicimos un acuerdo que nos pagarían un sueldo por hacer un trabajo. Entonces el trabajo hay que hacerlo. No hay que sacarle la vuelta. Pasa mucho que cuando estamos sin trabajo queremos un trabajo, vamos, lo conseguimos, que bueno, conseguimos el trabajo y ahí sí pactamos el sueldo, todo, ok, estamos trabajando, estamos contentos, pero pasado el tiempo ya no queremos hacer tanto el trabajo porque empezamos a encontrar que no nos pagan bien, que esto, que allá, que lo otro, que mucho trabajo, pero cuando no lo teníamos lo queríamos. Entonces, una vez que uno acordó, una vez que uno se comprometió, eso es la honestidad, la transparencia de trabajar. Si nosotros debemos hacer, es hacer bien nuestro trabajo para que el Señor nos bendiga. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Justicia es justo que hagamos el trabajo al cual acordamos que habríamos de hacer. Entonces, tener siempre en claridad eso, cómo debemos comportarnos, porque nosotros nos ven como cristianos, hijos de Dios. Se supone que hemos sido transformados. Entonces, siempre debemos seguir las instrucciones que se nos dieron. Debemos ser cuidadosos en hacer bien nuestro trabajo. Entonces, el trabajo siempre hacerlo con entusiasmo, con una sonrisa. A veces no lo hacemos, yo a veces no ando muy sonriente, pero considero eso. Digo, bueno, hay que hacer el trabajo, pues sí, para eso estoy aquí. Nadie me obligó, lo acordé. Entonces, ya cambia mi actitud, porque necesitamos nosotros tener a Cristo en nuestras vidas, porque Cristo ha llegado a mi vida y no la quiere dejar. Entonces hay alegría en todo, porque nos ha dado vida, nos ha dado trabajo y nos da también la esperanza de que mañana puede ser mejor por Cristo, por el Evangelio, por la fe, por la palabra, por la rogativa, porque hay hermanos orando por nosotros, porque nosotros oramos también por ellos, los unos por los otros. El día lunes, ahí nos juntamos a orar. Entonces, también debemos hacer el trabajo como que lo estamos haciendo para el Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo está inmerso bajo el dominio y la autoridad de Dios. Entonces todo lo que hagamos nosotros lo estamos haciendo como para el Señor, y eso cambia el sentido de nuestro hacer. Si alguno está en un trabajo que no quiere, que le produce problemas, ruegue al Señor. Recuerda que buscar primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, y su justicia,
y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, pedirle al Señor, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. La palabra tiene que entrar en aplicación y el Señor nos puede dar un trabajo mejor. Estamos viendo cómo debe ser nuestra conducta de trabajador a la luz de la palabra, el consejo de la palabra. La palabra tiene para todo. Estamos viendo a Jesús, Señor de nuestras vidas, en muchos aspectos. Lo hemos visto en casa, lo hemos visto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestras palabras. Ahora lo estamos viendo en nuestro trabajo. ¿Y cómo deben comportarse los patrones? Hay patrones, hay hermanos que han sido bendecidos, han crecido y ahora son patrones, tienen empleados a su cargo. Efesios 6, verso 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que antes les pidió a los siervos, que cumplieran ante sus patrones. Ahora el patrón le pide que hagan lo mismo, cumplan ante sus empleados. Vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Entonces aquí no hay una distinción de que porque son empleados vamos a dejar que los traten con injusticia, que no les paguen sus sueldos, que no le paguen un sueldo también decoroso o de acuerdo al trabajo que hacen, reconocerle también el trabajo, porque si usted hace un buen trabajo está bien que merece también ser reconocido, que hizo un buen trabajo, eso estimula. Entonces aquí la palabra nos enseña que los patrones, hermanos patrones, traten bien a sus trabajadores, honrenlos reconociéndoles cuando hacen bien y dejando de lado las amenazas, porque no somos de los que amenazamos, sino de los que bendecimos. Entonces, los patrones no deben estar amenazando a sus empleados. Deben tener una relación acorde a lo que Cristo trata con nosotros. Como el Señor trata con nosotros debemos tratar con los demás. En el caso de los patrones, yo no soy patrón, soy empleado. A mí me toca la otra parte, hacer bien mi trabajo. Pero a usted que es patrón, le toca ser un buen patrón, respetuoso, cuidadoso y no amenazante, justo en justicia, porque el Señor de ellos y nuestro y vuestro está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que es más alto y que lo ve todo y que está observando. Entonces, y Él no hace acepción de personas. Entonces, los empleadores deben tratar a los empleados como Cristo los trata a ellos también. Y el Señor no trata mal, trata muy bien. Es más, nos ama y nos perdona pecados el Señor. Santiago 5, vamos a Santiago 5, donde los patrones también deben ser justos. Dice verso 4, capítulo 5, verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí está hablando de los engañadores. Hay engañadores que se aprovechan de la necesidad, ofrecen cosas que después no dan menos de lo que habían ofrecido y otras veces no lo dan por engaño. A mí me tocó un par de veces caer en esos engaños, pero el Señor nos tiene por bendición buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice la palabra de Dios. Aunque sufrí engaño, nunca sufrimos necesidad en casa. El Señor proveyó, no sé cómo lo hace el Señor nomás, pero sufrí engaño.
También dice Proverbios 22:16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o queda al rico, ciertamente se empobrecerá. Ciertamente no agradará a Dios, se empobrecerá al final, porque el pago de Dios le viene. Entonces, el empleador, el patrón, creyente, bueno, y el no creyente también, porque Dios es Señor de toda la tierra y de todos los vivientes, ordena por su palabra que debe pagar un salario justo, no debe aprovecharse, porque el que se aprovecha de la condición de su empleador, perdón, de su empleado, en la condición, para sacar más ganancias, para hacerse más rico, para tener mejores bienes, estoy hablando en el aprovechamiento de lo que dice aquí la palabra, que el jornal dice, clama por el pago de que su empleador no le dio porque fue engañado. Entonces, eso tiene un nombre que es aprovechamiento. Se dice profitar de la necesidad del pobre. Es algo terrible eso. Dios no lo aprueba de ninguna manera y de seguro no le va a quedar sin pago. Dios no se queda con el pago de nadie, ni aun de los que hacen injusticia. Dios les devolverá su injusticia. Porque recuerde que la promesa de Abraham fue: a los que te bendijeren, los bendeciré, y a los que te maldijeren, los maldeciré. Entonces Dios está velando porque se haga bien. Así que en el caso de los que son patrones y están bendecidos, bendigan a sus empleados. El Señor se los va a agradecer y les va a bendecir más. Van a tener que reunir graneros más grandes para echar las riquezas que tendrán, porque Dios les dará mucho, para que también compartan con otros. El Señor da para que podamos compartir. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, sin dolor, sin pesar, que disfruta del dar. Bueno, esta es la condición para los empleados, que cumplan ante sus patrones, que hagan bien un trabajo, que lo hagan con alegría, que lo hagan con eficacia, para que los patrones vean, oh, extraordinario esto. Y los patrones deben actuar con justicia, pagar un sueldo justo y pagarle a su tiempo, y no tener aprovechamiento, y quitar las amenazas con los empleados. No debe andar amenazando, debe ser un hombre de justicia, de bendición. Lo que nos enseña el estudio. Jesús, Señor de nuestro trabajo. El trabajo es una bendición que nos da el Señor, porque a través del trabajo podemos progresar, podemos llegar a tener mejores bienes, podemos crecer, desarrollarnos y ser de bendición a alguien. La recomendación es que cada uno trabaje, y que haciendo ganancias honestas ayude a los necesitados. Dice Pablo también en su recomendación respecto de los que se han convertido del robo, del engaño, de que comiencen a actuar en justicia, en bien, y no quedarse en esa obra mala, perversa, sino en obra de buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos ha transformado. Entonces, vamos a estar ya finalizando el estudio breve más con consejos para cómo hemos de actuar para con nuestro trabajo. Es posible, dice, que nuestros hermanos, algunos
hayan hecho labores independientes, no dependan de un patrón, son independientes. Entonces, esa independencia deben procurar que no les consuma todo el tiempo. Porque a veces uno dice, qué bueno, voy a ser independiente. Yo lo he oído por ahí, voy a ser independiente porque quiero servirle al Señor, y se hacen independientes y se pierden de la iglesia porque están tan ocupados en su independencia que no les queda tiempo de servir al Señor. Entonces, le, le, nos encarga el maestro aquí del estudio, dice, eh, necesitamos retomar, como Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces nuestro trabajo tiene que ir siendo complementado con el servicio al Señor, y para que el Señor vaya abriendo camino y espacio de crecimiento. Y así nos va a ir cada vez mejor. Entonces la aplicación dice: el Señor busca nuestra honestidad, imparcialidad, buena actitud y nuestro diligente trabajo, tanto en el empleado como en el patrón. Que seamos personas, eh, como se dice, intachables, correctas. No deberíamos ver nuestro trabajo como algo separado de nuestra vida espiritual. Un buen trabajo, una buena vida espiritual es complementaria. No nos vamos a dedicar solamente a orar, a ayunar, a estudiar la palabra, porque entonces no vamos a comer. Dice Pablo, dice, si alguno no trabaja, que no coma. Si tenemos que trabajar para comer, tenemos que trabajar para traer el bien a casa. No podemos andar desordenadamente, que vamos a sin sujetarnos a nada. Hay una sujeción social que es el de estar trabajando. Los que estamos empleados, hay hermanos que hoy en día se trabaja hasta el día domingo porque hay algunos que tienen descanso entre semana. Entonces, eh, bueno, uno se sujeta a esas normas, es el trabajo que tenemos. Dios nos dará otro trabajo a su tiempo si oramos, pedimos, rogamos, y nos dará el tiempo. Pero cuando tenemos el tiempo libre debemos también buscar al Señor, buscar estar congregándonos para no dejar de congregarnos, como dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre. Realmente nuestro lugar de trabajo es considerado por el Señor como un campo de almas donde debemos sembrar la semilla de salvación. Entonces nuestros compañeros de trabajo, nuestros patrones, van a ver que nuestra conducta es tan distinta, que van a ver que hay algo distinto en nuestra vida. ¿Qué es? Van a preguntar, van a indagar. Y entonces nosotros vamos a dar luz de lo que hay en nosotros, Cristo, y la bendición de Dios en nuestras vidas. Y dando este testimonio, entonces vamos a dejar buen olor, grato, agradable. Y ellos también querrán participar de esta bendición. Y es una forma de predicación también, lo que Dios ha cambiado nuestra vida. Entonces, este es el estudio de hoy, la enseñanza de hoy. Precisa, concisa, cómo hemos de conducirnos en el trabajo. No desordenadamente, sino que debemos ser ordenados y debemos trabajar para comer. Y así en la escritura, en la palabra también. Debemos trabajarle al Señor para recibir la bendición espiritual. Porque si no, no vamos a recibir, si no hacemos nada por el Señor, ¿qué vamos a recibir? Hay que recibir el fruto de nuestro trabajo. Debemos aprender de la hormiga, que no tiene capitán, no tiene jefe, pero trabaja en el tiempo del trabajo. Como dice la escritura también, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo lo que se quiere tiene su hora debajo del sol. Por tanto, hay un tiempo para una cosa, un tiempo para otra. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para adorar, hay tiempo para bendecir, hay tiempo para agradecer. Todo tiene su tiempo. Amén. Hay tiempo para descansar y hay tiempo también para dormir y tiempo de despertar. Si el Señor nos despierta, porque si el Señor no nos despierta, no despertaremos, como le dijo al hombre que pensando qué hacer con tanto dinero, dijo, ¿qué haré? No sabía qué hacer.
voy a derribar mis graneros para hacerme unos más grandes. Y entonces cuando los llene, ahí sí que voy a descansar y voy a disfrutar. Y ahí el Señor le dijo, necio, como necio has actuado, pensado, porque hoy vienen por tu alma. Bueno, el Señor les bendiga. Vamos a pedir la bendición del Señor y que en su trabajo lo disfrute, y que si su trabajo no está bien, y si está sin trabajo, Dios le dé un trabajo y le bendiga y le dé bienes y le dé muchas ganancias. Y si está independiente, el Señor le bendiga su independencia, pero no se olvide del Señor, para que el Señor multiplique las ganancias y haya bendición. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta hora por la bendición de esta enseñanza, Señor, que nos habla de que usted es el Señor de nuestro trabajo. Por cierto, es Señor de todo. Y gracias le damos por el trabajo que tenemos. Ayúdenos a enfrentarlo bien, con energía, con alegría, hacerlo bien, y que haya olor grato, Señor, por aquello que hacemos. Hay hermanos, Señor, que tienen fatiga, que tienen cansancio, que tienen agobio de su trabajo. Oramos por ellos para que usted les cambie, les abra una puerta distinta donde puedan tener un trabajo que les sea agradable y que les dé el tiempo de servirle, que les dé el tiempo de adorarle, que les dé el tiempo de participar también de la comunión y la bendición de la iglesia. Queremos pedirle, Padre, por aquel que está sin trabajo, Señor, para que usted abra puertas de trabajo, para que el pan llegue a casa, la comida, el alimento, el sustento. En estos tiempos difíciles, Señor, son tiempos de mucha incertidumbre. Queremos pedirle que la paz, que el gozo, que la presencia del Espíritu Santo, la bendición de Dios esté en cada hogar, en cada familia, y nos dé, Señor, sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu. Si hay enfermos, sean sanados. Si hay en depresión, Señor, libérelos de la depresión y ponga el gozo, la llenura del Espíritu Santo en plenitud, para que tengan contentamiento, Señor. Oramos por toda la iglesia, por nuestros hermanos donde quiera que estén, haya trabajo para todos y todos hagamos un buen trabajo. Los patrones traten bien a sus empleados y los empleados respondan bien a sus patrones. Padre, como al Señor. Padre, oramos en esta hora su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Jesús, Señor de nuestro trabajo. Nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.